Imaginen lo inimaginable, un niño que muere, cruza el umbral de la vida hacia un reino misterioso, y luego regresa con un mensaje tan urgente que podría cambiar el curso de la historia tal como la conocemos. Piensen la sensación de abandonar este mundo, adentrándose en un lugar extraordinario, solo para regresar con una advertencia tan grave que no se puede pasar por alto. Este no es un relato inventado, ni una fantasía, sino la escalofriante realidad de un niño llamado Jan, quien, tras un trágico accidente, volvió a la vida con un mensaje que provenía del más allá. Lo que a continuación se revela es un relato detallado de la experiencia de Jan en un mundo que pocos se atreven a imaginar, y la advertencia que trajo consigo, una que incluso involucra a figuras poderosas como el presidente Donald Trump. Prepárese para adentrarse en esta historia transformadora, inquietante y llena de sorpresas. Mi nombre es Jan, y con tan solo 10 años, viví una experiencia que la mayoría de las personas solo escucha en leyendas, un encuentro con la muerte que alteró para siempre el rumbo de mi existencia. Hasta ese día fatídico, era un niño común y corriente, lleno de energía, curiosidad y un amor por la aventura. Aquella tarde era luminosa y soleada, de esas que parecen estar cargadas de promesas y de potencial, donde el mundo se siente lleno de posibilidades y todo parece estar al alcance de la mano. El día comenzó de manera habitual, con mis amigos y yo corriendo a toda velocidad por las tranquilas calles de nuestro vecindario. Pedaleábamos nuestras bicicletas con alegría, riendo sin preocupaciones mientras competíamos por ver quién era el más rápido. Pero, en un abrir y cerrar de ojos, todo cambió. El sonido que todavía resuena en mi mente es el chirrido de los neumáticos, seguido de un choque metálico estruendoso, después de lo cual, el mundo quedó envuelto en un silencio absoluto. Sin previo aviso, crucé la calle a toda velocidad, sin notar que un coche venía a gran velocidad por la esquina. El conductor reaccionó de inmediato, pisando el freno a fondo, pero ya era demasiado tarde. No recuerdo el impacto en sí, mi mente parecía protegerme del dolor, pero sí recuerdo la oscuridad que me envolvió de inmediato. Más tarde, mis padres me contarían que fui lanzado con gran fuerza, a varios metros del lugar en el que había sido golpeado. Sentí como mi cuerpo se estrellaba contra el pavimento con una fuerza descomunal. La violencia del impacto fue tal que mi cuerpo pareció rendirse ante ella, quedando completamente inmóvil. Cuando finalmente llegaron los paramédicos, el diagnóstico fue claro y devastador, mi corazón había dejado de latir. Mi cuerpo, sin vida, yacía allí, inmóvil, en lo que parecía ser un final trágico, un adiós definitivo. Los vecinos, testigos de la escena, se agolparon a mi alrededor. Algunos rezaban en silencio, mientras que otros, desbordados por el dolor, lloraban. Los desgarradores gritos de mi madre rompían el aire, sumiendo la situación en un caos insoportable. Sin embargo, mientras todo esto ocurría, yo no era consciente de nada. En lugar de permanecer allí, atrapado en ese momento, me encontré transportado a un lugar completamente diferente al que acababa de abandonar. Describirlo con palabras resulta casi imposible, pero haré el intento. Era como si flotara, suspendido en un vacío sin peso ni limitaciones físicas. No había dolor, ni angustia, ni miedo. Solo experimentaba una calma indescriptible, una paz tan profunda que parecía estar fuera de todo lo que jamás había conocido. Curiosamente, esta serenidad me sorprendió, ya que fuera de ese estado, el caos se desplegaba alrededor de mí, pero yo permanecía ajeno a él. Era como si mi ser se hubiera desprendido de su cuerpo físico y hubiera entrado en una dimensión completamente ajena a la nuestra, un lugar que no obedecía las reglas de nuestro mundo. Mis padres supieron después que había estado clínicamente muerto durante varios minutos. Los médicos, perplejos ante lo sucedido, no podían explicar cómo había sobrevivido a semejante trauma, considerando la magnitud de las heridas que había sufrido. Como un milagro, regresé a la vida sin ningún daño cerebral aparente, lo que dejó a los profesionales de la salud desconcertados y sin palabras. Sin embargo, lo que nadie pudo comprender, ni siquiera los médicos, fue que durante esos minutos preciosos en los que mi corazón se encontraba en silencio, yo había estado en otro lugar, un lugar más allá de toda comprensión humana.
Ese momento fue solo el comienzo de una experiencia transformadora que cambiaría mi vida por completo, así como la de aquellos que escucharan mi historia. En aquel instante, yo no sabía que esos breves minutos de muerte no serían solo una tragedia, sino que traerían consigo un mensaje, una advertencia que sentiría la necesidad de compartir durante el resto de mis días. Todo comenzó ese día, cuando la luz de mi vida se apagó y, al mismo tiempo, me transportó a un lugar que excedía los límites de toda imaginación. La oscuridad que me envolvía comenzó a disiparse poco a poco, y fue entonces cuando me encontré en un reino tan ajeno al nuestro que desafiaba toda explicación lógica. Al principio, no tenía la menor idea de dónde me encontraba, ni de qué había sucedido conmigo. Todo lo que sabía era que ya no estaba en el mundo que acababa de dejar atrás. El aire que me rodeaba era diferente, más ligero, más cálido, como si tuviera vida propia. No estaba pisando tierra firme, pero tampoco sentía que estuviera cayendo. Era como si estuviera suspendido en el espacio mismo, libre, sin ataduras, sin gravedad. La calma que experimentaba era profunda, inquebrantable, y una sensación de seguridad me envolvía por completo. Todos mis miedos, todas mis preocupaciones, habían desaparecido por completo, como si se hubieran desvanecido sin dejar rastro. No era solo una sensación pasajera, era un conocimiento, un sentimiento innegable de que estaba a salvo, protegido, en un lugar donde nada podría dañarme. Lo que me impactó de inmediato fue la luz. No era la luz del sol que conocemos en la Tierra, era algo mucho más allá, algo completamente diferente. Su intensidad era infinita, pero no era cegadora ni dolorosa. Me rodeaba por completo, llenando cada rincón del lugar, irradiando desde todas las direcciones con una suavidad que no podía describir, pero que me resultaba profundamente reconfortante. No era solo una visión que mis ojos captaban, era una experiencia que mi ser entero podía percibir. Podía sentirlo, como una presencia viva, extendiéndose hacia mí con una suavidad que envolvía todo mi ser en un abrazo cálido y reconfortante. No hacía falta ninguna explicación para comprender lo que estaba viviendo, lo sabía instintivamente, como si toda mi existencia se hubiera alineado con el lugar en el que me encontraba. Mientras mis sentidos absorbían la magnificencia de mi entorno, una revelación me golpeó: no estaba solo. Al principio, todo era quietud, pero había una sensación clara, profunda, de que algo o alguien me acompañaba. No podía ver a nadie, pero su presencia era palpable. Era como si otras entidades estuvieran allí, observándome y cuidándome de una manera tan sutil que no me resultaba invasiva, sino cálida y tranquila. Esa presencia no provocaba miedo ni incomodidad alguna, al contrario, me llenaba de una serenidad inmensa, como si la mirada de esas entidades estuviera impregnada de bondad pura y amor sin condiciones. Gradualmente, las figuras comenzaron a emerger de la luz misma que nos rodeaba. No eran seres humanos en el sentido convencional, pero sí eran seres, de alguna forma. Sus formas no tenían contornos definidos, sino que se desvanecían suavemente, como si fueran creadas de la misma luz que las envolvía. No se comunicaban a través de palabras, pero de alguna manera, entendí todo lo que querían decirme. Uno de esos seres se acercó lentamente a mí. Aunque nunca lo había visto antes, sentí una conexión instantánea, una sensación de familiaridad que no provenía de un reconocimiento superficial, como el de un rostro conocido, sino de algo mucho más profundo. Era como si la esencia misma de ese ser resonara con una parte muy íntima de mi ser. Me irradiaba una paz tan intensa que no pude evitar sentirme envuelto en un amor que trascendía cualquier experiencia terrenal. A partir de ese momento, todo el miedo y la confusión desaparecieron, y en su lugar, se instaló una certeza profunda: estaba exactamente donde debía estar. Sin pronunciar palabra alguna, ese ser comenzó a mostrarme algo, pero no era una explicación tradicional. No era una guía visual, ni un conjunto de indicaciones. Fue algo más complejo y simultáneo. Imágenes, sensaciones, recuerdos y emociones se fundieron en mi conciencia, invadiéndola de manera abrumadora. Vi fragmentos de mi vida, momentos que me eran familiares,
pero también otros completamente desconocidos, escenas y rostros que no pertenecían a mi memoria. Vi a las personas que había amado, y sentí con una claridad tan profunda el amor que me habían brindado. Era un amor más intenso de lo que jamás había experimentado, tan palpable que casi me sobrepasaba. Pero pronto, las imágenes cambiaron y lo que vi dejó de ser solo lo que conocía. Vi a personas de lugares remotos, en escenarios que jamás había visitado, lugares ajenos a mi mundo. Algunas de esas visiones eran hermosas, serenas, pero muchas otras eran oscuras, inquietantes. Vi sombras deslizándose sobre la tierra, cubriéndola con una capa de oscuridad espesa y abrumadora. Vi conflictos, luchas intensas, caras llenas de furia y miedo. El dolor que percibía de esos momentos era tan real que mi propia alma lo absorbía. No pude apartar la vista, aunque mi corazón deseaba hacerlo. Sentía una necesidad urgente de preguntar al ser que me acompañaba qué significaba todo aquello, pero antes de que pudiera articular siquiera una palabra, una nueva oleada de imágenes y emociones me invadió. Esta vez, la sensación fue diferente. No era solo un cúmulo de imágenes, sino una comprensión profunda, casi instintiva, de que algo importante se avecinaba. No era solo un cambio, era una transformación inminente, una prueba que pondría a prueba lo más profundo de la humanidad. La urgencia de esa comprensión no dejaba espacio a dudas, un desafío se acercaba, uno que cambiaría todo lo que conocíamos. Sentí una urgente necesidad de hacer algo, aunque no lograba comprender qué exactamente. La mirada del ser que se encontraba frente a mí estaba cargada de un amor inmenso, pero también de una tristeza profunda, como si intentara transmitir un mensaje que no podía ser ignorado. Era como si su presencia misma me hablara, revelándome algo que no podía escapar de mi conciencia. En un momento, algo dentro de mí tiró con fuerza, un llamado que provenía del mundo al que acababa de despedir. No quería irme. El lugar donde estaba era un refugio de paz y amor, una sensación tan pura que nunca antes había experimentado algo similar. La idea de regresar al caos de la tierra me resultaba insoportable, como si fuera una condena. Pero el tirón aumentó de intensidad, y una verdad ineludible se instaló en mi mente: no tenía opción, debía regresar. El ser me ofreció una última mirada cargada de comprensión, como si todo estuviera dicho sin necesidad de palabras. Aunque sus labios permanecieron sellados, su mensaje fue claro: no era mi momento. Me estaban enviando de vuelta con una misión, para transmitir un mensaje importante. La luz que me envolvía se intensificó hasta que se apoderó por completo de mi visión, y en un parpadeo, todo terminó tan abruptamente como había comenzado. La luz se desvaneció, y de repente, me encontré de vuelta, jadeante, con el cuerpo dolorido como si hubiera emergido de las aguas más profundas. El mundo a mi alrededor era ruidoso, caótico y tangible, una realidad que me golpeaba con fuerza. Podía escuchar el aullido lejano de sirenas y las voces frenéticas de mis padres. Mi pecho ardía, y cada respiración era una batalla. Sin embargo, entre la confusión, había algo claro en mi interior: mi regreso tenía un propósito. Algo había cambiado, y yo debía cumplir con una misión. Al abrir los ojos, me encontré con las caras angustiadas de mis padres, quienes me miraban con una mezcla de alivio y desconcierto. Estaba viva. No sabían cómo, ni por qué, pero yo sabía que debía explicarles lo que había experimentado. Me llevaron rápidamente al hospital, donde los médicos hablaban de mi situación como un milagro. Más tarde, cuando estábamos a solas, sentí la necesidad de contarles todo. A pesar de lo difícil que era traducir en palabras la magnitud de lo que había vivido, entendí que no podía guardarlo dentro. Necesitaba que supieran que lo que había experimentado era real, que el lugar al que fui existía, y que traía consigo un mensaje que debía ser entregado. Me mostraron el mundo, dije con la voz quebrada, y me dijeron que algo está por venir, algo que nos separará a todos. Será una prueba para todos. Mis padres me escuchaban con una preocupación palpable, tratando de asimilar lo que les decía. Vi en sus ojos un destello de esperanza, quizás porque hablaba con tanta convicción.
Tal vez querían creer que mi supervivencia tenía un propósito mayor, algo más allá de lo que podían entender. Fuera cual fuera el motivo, lo que yo sabía con certeza es que el mensaje que me habían dado nunca me abandonaría. La advertencia estaba grabada en lo más profundo de mi ser, y nada ni nadie podría borrar la misión que tenía por delante. En los días que siguieron, me vi sumida en un torbellino de emociones y visiones intensas que habían surgido de mi experiencia cercana a la muerte. Las imágenes seguían rondando mi mente, tan vívidas y a la vez fragmentadas, como piezas de un rompecabezas cuya imagen completa me costaba ensamblar. En medio de la confusión, una sombra oscura y sofocante se cernía sobre el mundo, consumiendo todo a su paso. A través de esta neblina, vi a las personas atrapadas en conflictos, peleando entre sí, cayendo unas sobre otras en una espiral de destrucción. La visión se mantenía clara en mi mente, y sabía que este era solo el principio de algo mucho más grande. Había, sin embargo, destellos de algo más brillante, instantes de esperanza en los que la humanidad se unía, permanecía firme en la lucha por la justicia y por lo que era correcto, eligiendo el amor por encima del miedo, incluso mientras la tensión se multiplicaba a su alrededor. Esos momentos de unidad eran como oasis en medio de un desierto de incertidumbre. Me di cuenta de que el futuro no estaba escrito, que no estaba predeterminado. El destino de los eventos no era inmutable, dependía de las decisiones que tomara la humanidad. El futuro estaba en perpetuo movimiento, y nosotros poseíamos la capacidad de darle forma, de influir en su curso con nuestras elecciones. No obstante, la parte más inquietante de la visión era la presencia del líder que se me reveló. Una figura tan imponente y poderosa que resultaba imposible ignorarla. En ese instante, no tenía idea de quién era esa persona, pero podía sentir la magnitud de su influencia extendiéndose ante mí como una sombra alargada. Sabía que este individuo estaba destinado a tener un impacto profundo, trascendiendo lo ordinario, y que sus acciones resonarían por todo el planeta. Los seres que me habían mostrado esas visiones no dejaron claro si este líder sería una fuerza benéfica o destructiva. Lo único que era evidente era que su ascenso forzaría a la humanidad a confrontar sus verdades más profundas, aquellas que preferiríamos ignorar. Lo que sí quedó claro en la visión fue que la verdadera prueba no recaería exclusivamente sobre este líder, sino en cómo la humanidad reaccionaría ante él. A medida que fui compartiendo mi experiencia con otras personas, traté de encontrar sentido a todo aquello. Sin embargo, no todos estaban dispuestos a escucharme. Algunos lo descartaron como una simple alucinación o como el producto de estar cerca de la muerte, mientras que otros se mostraron intrigados pero incapaces de entender realmente el significado profundo de lo que estaba intentando transmitir. Pero hubo unos pocos que me prestaron verdadera atención. Parecían captar que lo que les contaba no era solo una historia sin más, sino una advertencia urgente, un mensaje que debía ser escuchado. Con el paso del tiempo, la carga de lo que había presenciado se volvía cada vez más pesada sobre mis hombros. A pesar de ser apenas una niña cuando todo ocurrió, me vi obligada a llevar una responsabilidad monumental. Una responsabilidad que no comprendía por completo, pero que no podía evitar sentir como urgente y fundamental. Sabía en lo más profundo que el mensaje no era solo para mí, era para todos. Y, en mi interior, comprendí que los acontecimientos que había presenciado ya estaban comenzando a manifestarse a mi alrededor. A lo largo de los años, la vida continuó su curso habitual, pero el recuerdo de aquella experiencia nunca me abandonó. Aunque era solo una niña cuando sucedió, a medida que fui creciendo mi perspectiva del mundo comenzó a cambiar. Era como si me hubieran otorgado una especie de lente especial, a través de la cual veía el mundo de una forma diferente, más clara. Esa lente me permitía percibir los patrones, las conexiones y las tensiones que la mayoría de las personas pasaba por alto. No podía evitar observar las corrientes subyacentes de división, como una sombra creciente que se extendía lentamente. La advertencia que había recibido permanecía en mi mente como un susurro constante, como si una voz interior me recordara que el líder que había visto ya estaba entre nosotros, ascendiendo de manera silenciosa hacia el poder. Finalmente, en 2016,
La elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos desató una conmoción profunda en el tejido social del país. Vi las noticias esa noche y un nudo se formó en mi estómago, no porque tuviera opiniones firmes sobre él en ese momento, sino porque sentí que algo más grande estaba sucediendo. Algo que ya había sido anticipado, una señal de que lo que había presenciado estaba tomando forma de una manera que no podía ignorarse. Algo en la manera en que las personas reaccionaban ante él me resultaba inquietantemente familiar. La profunda división, el veneno en las palabras, la pasión desbordada con la que unos lo aceptaban y otros lo rechazaban, todo eso reflejaba, con una claridad aterradora, las imágenes que había visto durante mi experiencia cercana a la muerte. Durante semanas, la sensación de que ese momento, exactamente ese, era el mismo del que me habían hablado, me obsesionó. La figura que había visualizado, aquella que se levantaría para dividir, ya no era un símbolo abstracto, ahora, parecía un ente concreto, real. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar con una precisión inquietante. Aunque no podía afirmarlo con certeza, algo profundo en mi ser me decía que Donald Trump era el líder del que me habían mostrado hace años. No se trataba de una cuestión de si era bueno o malo, sino de lo que su simple presencia representaba para la humanidad. Se había convertido en el catalizador, en esa chispa que forzaba a la humanidad a confrontarse con sus miedos más profundos, sus creencias y sus valores más arraigados. Era como si todo lo que había presenciado en ese lugar extraño y sobrenatural comenzara a cobrar vida, a manifestarse con una contundencia creciente. El mundo no estaba hablando solo de una persona. Se trataba de algo mucho más grande, de cómo la humanidad reaccionaba ante un acontecimiento global. El miedo y la ira se expandían como una onda expansiva, como una pólvora que se encendía sin piedad. Era como si el aire que respirábamos estuviera impregnado de desacuerdos políticos, amistades rotas por opiniones irreconciliables, y un nivel de animosidad que jamás había parecido tan pronunciado. Ya no se trataba solo de política, era una cuestión mucho más profunda, más trascendental. Era la forma en que las personas se trataban entre sí cuando se enfrentaban a la incertidumbre, como el miedo distorsionaba las interacciones más cotidianas y humanas. Los seres que me habían mostrado aquellas visiones no me dijeron si el líder sería bueno o malo. Solo me hablaron de que su ascenso sería una prueba, una especie de ajuste de cuentas para la humanidad misma. Al principio, no comprendí del todo lo que querían decir con eso. Pero cuando vi la forma en que el mundo reaccionaba al ascenso de Trump, cuando observé las fracturas que se hicieron más evidentes, todo empezó a encajar. Trump no era la causa de la división, era el espejo en el que nos veíamos reflejados. Su figura obligaba a las personas a confrontarse con sus propias creencias y valores, a enfrentarse a sus contradicciones internas, a su disposición de elegir el amor sobre el miedo, la unidad sobre la división. Lo que más me impactó fue la polarización extrema que generó. La gente lo adoraba con una devoción ciega o lo aborrecía con una intensidad feroz. No parecía haber términos medios. Esa realidad me recordó a la visión que había tenido, la imagen de personas enfrentándose entre sí en un conflicto visceral, donde las voces se alzaban, los gritos se cruzaban y la división se profundizaba sin cesar. Sin embargo, a pesar de todo esto, también vi destellos de esperanza, momentos que se alineaban con lo que había presenciado en mi visión. Vi a grupos de personas unirse, firmes en su lucha por la justicia, por la igualdad, por lo que era correcto. Sentí como si el mundo estuviera parado en una encrucijada, como si la humanidad estuviera ante un punto de no retorno, forzada a tomar una decisión crucial entre dos caminos radicalmente opuestos. Una noche, me encontré inmersa en una conversación profunda con mi madre sobre todo lo que había estado experimentando. Ella siempre había sido una fuente inquebrantable de apoyo, incluso en los momentos en los que no entendía completamente el peso de lo que había vivido. Su presencia era un refugio constante, un ancla que me mantenía firme cuando todo parecía desmoronarse. Con su mirada seria pero llena de ternura, me miró a los ojos y preguntó, ¿de verdad crees que él es el de tu visión? No lo sé, respondí con sinceridad, una sensación de incertidumbre en mi pecho, pero siento que lo es. No se trata solo de él como individuo, sino de lo que representa.
Se trata de cómo reaccionamos nosotros, como seres humanos, ante él y ante los demás. Los seres que me habían mostrado tanto no revelaron todos los detalles, pero sí dejaron claro que este líder sería una prueba colectiva para toda la humanidad. Y ahora, al mirar el mundo a mi alrededor, sentía con fuerza que estábamos viviendo esa prueba, que este momento era el desafío que se había predicho. Ella asintió lentamente, sus ojos reflejando una mezcla de preocupación y comprensión, como si todo lo que decía resonara en lo más profundo de su ser. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó, su voz teñida de un tono que pedía respuestas. No sabía qué decir. La verdad era que aún no tenía una respuesta clara. A pesar de todo lo que había vivido y aprendido, seguía sin tener las palabras adecuadas. Sin embargo, algo estaba claro en mi corazón: las decisiones que tomemos en este momento darán forma al futuro de una manera que, en este instante, no somos capaces de comprender por completo. Las repercusiones de cada paso que demos son profundas, y su alcance va más allá de lo que podemos imaginar. Los seres me mostraron un mundo sombrío, dominado por el miedo y la oscuridad, donde la ira consumía todo a su paso. Pero también me mostraron otro mundo, uno en el que prevalecían el amor y la compasión, un mundo donde, a pesar de las diferencias, las personas se unían en un esfuerzo común por el bien de todos. La opción estaba sobre la mesa, y no recaía en una sola persona la responsabilidad de decidir qué camino seguir. No era una cuestión de un líder en particular, sino de todos nosotros como sociedad. La presidencia de Donald Trump no fue simplemente un evento político, fue una especie de ajuste de cuentas espiritual y moral, una llamada de atención que nos recordaba que nuestras decisiones importan, que el futuro de nuestro mundo depende de lo que elegimos hacer hoy. A pesar de la creciente división y el desasosiego que se sentía en cada rincón del planeta, comencé a ver destellos de esperanza. Vi a personas que, en medio del caos, optaban por la bondad, que se levantaban en defensa de lo correcto y rechazaban el veneno del miedo. No se trataba solo de un líder o de un momento específico en la historia. El mensaje que los seres me habían mostrado era mucho más profundo: se trata de cómo respondemos a los desafíos que nos son planteados. Nos están poniendo a prueba, no por fuerzas externas, sino por lo que realmente hay en nuestros corazones y mentes. El resultado de esta prueba no depende de una sola persona ni de un evento específico, sino de las decisiones de cada uno de nosotros. Después de todo lo que había experimentado, no podía evitar preguntarme qué nos depararía el futuro. La visión que me había sido revelada no se refería solo a una persona o un acontecimiento aislado, sino a una imagen más amplia de algo mucho más grande. Algo que podría elevarnos hacia un futuro brillante o, si no actuamos con sabiduría, destrozarnos por completo. Lo que más me perturbaba no era solo la sombra que se expandía por el mundo, sino el hecho de que veía cómo esa sombra seguía creciendo. Sin embargo, había algo en esa sombra que no era inevitable. Esa certeza fue la que me mantuvo despierta muchas noches. Esa idea, a la vez aterradora y esperanzadora, era lo que más me inquietaba. Los seres me habían mostrado dos caminos claramente distintos, y mientras observaba el mundo, me encontraba preguntándome cuál de esos caminos estábamos eligiendo en ese preciso momento. Comencé a observar más de cerca las decisiones diarias de las personas. Pequeños actos, a menudo invisibles y aparentemente insignificantes, pero que tenían el poder de desencadenar una cadena de consecuencias que nadie podía prever. Un gesto amable, una palabra de aliento, un acto de valentía o incluso un simple comentario cargado de compasión. Esas decisiones, aunque parecieran simples, tenían un poder transformador. Y era en esos momentos cotidianos donde realmente se definía el futuro. Cada elección parecía tener un peso inquebrantable, como si en cada decisión se jugara algo crucial: ofrecer una mano amiga o dar la espalda, defender a alguien o permanecer en silencio. Era como si estuviéramos siendo parte de una gran balanza invisible, constantemente inclinándose hacia un lado u otro. La ira, que explotaba con facilidad ante la más mínima provocación, parecía revelar algo mucho más profundo, algo más que un fenómeno externo. Era como si la sombra que envolvía a todos no fuera simplemente una fuerza ajena,
sino una entidad interna que se alimentaba de nuestros instintos más oscuros. El líder que antes veía, quien ahora identificaba con Donald Trump, no había creado esa sombra. Él simplemente había amplificado su presencia. Lo que comenzó como una chispa se transformó en un fuego imparable, que ya se encontraba presente, aguardando el momento de encenderse. Sin embargo, en medio de esta creciente oscuridad, no podía desestimar la esperanza que también había atisbado. Había personas que resistían, no con odio, sino con amor. No se destacaban por su ruido ni por su dramatismo, pero estaban ahí, pequeñas luces en una sombra cada vez más densa. Maestros que, con paciencia infinita, se quedaban hasta tarde para ayudar a sus estudiantes, vecinos que, en un acto de solidaridad, se unían para apoyarse mutuamente, y desconocidos que ofrecían amabilidad en momentos de desesperación. Esta era la resistencia silenciosa. Aunque sus esfuerzos parecían ser apenas destellos en la oscuridad, su luz era intensa y vibrante, un faro que no se apagaba ante la tormenta. Una noche, después de cargar con este peso durante tanto tiempo, decidí compartirlo con mi padre. Él me escuchó en silencio, y cuando terminé, soltó un largo suspiro, como si todo el peso del mundo se deslizara por su respiración. «Has estado cargando esto durante mucho tiempo», me dijo. «Pero Jan, debes recordar que ninguno de nosotros tiene el poder de arreglar el mundo entero. Lo único que podemos hacer es mejorar nuestro propio rincón de este mundo». Esas palabras resonaron en mí mucho después de que la conversación terminó. Los seres nunca me habían dado una misión o una tarea clara. No me dijeron cómo acabar con la sombra ni qué hacer con el líder, simplemente me mostraron lo que podría suceder, dejándome con la poderosa convicción de que, aun en las circunstancias más sombrías, teníamos la opción de elegir. Tal vez ese era el propósito, no se trataba de un gran acto de heroísmo ni de un sacrificio monumental. Se trataba de las decisiones cotidianas, de la forma en que elegimos, en el momento más insignificante, ser mejores, ser más humanos. Quizás lo único que realmente importaba era inclinar esa balanza con actos de bondad, uno a la vez. Comencé a compartir mi historia, aunque no fue algo fácil ni inmediato. Algunas personas me escuchaban con los ojos muy abiertos, otras lo descartaban como un simple sueño. Al principio, el escepticismo me dolía profundamente, pero luego entendí que eso no era lo importante. No estaba contando mi historia para convencer a nadie, ni para obtener su aprobación. La estaba compartiendo porque sentía en lo más profundo de mi ser que debía hacerlo. El mensaje que había recibido no era algo mío para guardar, era algo que debía ser compartido. Y si al menos una persona lo escuchaba y decidía elegir el amor por encima del miedo, eso ya sería suficiente. Con el paso de los años, el mundo continuó reflejando la visión que se me había mostrado. Las divisiones se hicieron más profundas, las discusiones se volvieron más feroces y la sombra, sin duda, creció aún más oscura. Pero a pesar de todo, la luz no desapareció. Observé cómo las personas defendían sus creencias, no con odio, sino con valentía y compasión. Las comunidades se unieron, buscando puntos comunes en medio del caos y la confusión. No fue un camino fácil ni perfecto, pero sí fue suficiente para recordarme que el futuro no está sellado, no está predeterminado. ¿Qué sigue ahora? Esa pregunta sigue resonando en mi mente. No tengo todas las respuestas, y no creo que nadie las tenga. Los seres no me mostraron un final claro, porque el futuro sigue escribiéndose. Continúa desarrollándose, forjado por cada una de las decisiones que tomamos a diario. Y quizás por eso me enviaron de regreso, no para predecir lo que vendrá, sino para recordarnos que todos poseemos el poder de darle forma. No sé qué ocurrirá con Donald Trump, ni con los futuros líderes, ni siquiera si la sombra continuará su avance. Pero lo que sí sé, sin lugar a dudas, es esto: todos formamos parte de ella. Cada palabra, cada acción, cada elección cuenta. Los seres no me dijeron lo que debía hacer, lo dijeron a todos nosotros. Y si algo he aprendido en todo esto,
es que incluso la luz más pequeña puede marcar la diferencia en los lugares más oscuros. Así que sigo adelante, compartiendo mi historia y tratando de vivir según el mensaje que recibí. No siempre es fácil, y algunos días el peso de todo esto se siente insoportable. Pero en esos momentos, recuerdo la luz que vi, el amor y la paz que llenaban ese lugar, y sé que vale la pena. No estamos simplemente siendo puestos a prueba, estamos ante una oportunidad. Y creo con todo mi corazón que aún tenemos el poder de elegir el camino de la luz, un paso a la vez.